y Derechos Humanos de la Universidad ICESI es una apuesta para trabajar, reflexionar y evaluar los diferentes escenarios de lo que entendemos por discapacidad. Vamos a generar en los estudiantes dos componentes, los cuales el primero de ellos es el de poder tener un análisis crítico, la atención a la salud y la inclusión social de personas con discapacidad. Y el segundo componente a desarrollar está indicado en poder diseñar, implementar y evaluar políticas, programas, planes que ayuden a contribuir a acciones en pro de la población con discapacidad. ¿Por qué estudiar una maestría en discapacidad, salud y derechos humanos? Porque la Universidad ICESI toma una apuesta desde un enfoque de la responsabilidad social y la contribución hacia las comunidades como es la población con discapacidad, porque es una fusión esta maestría en la creación de contenidos de dos facultades de la universidad, la Facultad de Medicina y la segunda, la Facultad de Ciencias Humanas. Logramos que esta maestría tenga una mirada interdisciplinar, adicionalmente con enfoque interseccional, que genera unas posibilidades en términos de desarrollo integral de quienes harán parte de esta maestría. Bueno, hay algo importante que decir sobre esta maestría y es que es una maestría en profundización. Cuando decimos que es una maestría en profundización, estamos diciendo que vamos a profundizar en el campo de la discapacidad, de la salud y de los derechos humanos. ¿Quiénes pueden hacer parte de esta maestría? Esta maestría está pensada para que todas las disciplinas, todos los campos profesionales puedan hacer parte de ella. Aquí pretendemos que tanto el campo de la salud, integrado por médicos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, puedan hacer parte de la maestría, pero también hemos pensado en el campo de las ciencias humanas. Por supuesto, aquí esperamos contar con psicólogos, abogados, comunicadores sociales y, por supuesto, de otras disciplinas como las ingenierías, los diseñadores y, por supuesto, que pensamos en los docentes. Aquí los docentes son pieza fundamental para poder hacer análisis y para pensarnos las prácticas educativas que se están llevando a cabo con la población con discapacidad. La maestría en discapacidad, salud y derechos humanos tendrá una duración de 3 semestres, esto con una cantidad de 41 créditos. El estudiante debe por lo menos tener 20 horas disponibles a la semana para que pueda llevar a cabo las actividades de manera asincrónica y sincrónica. La maestría contará con un equipo docente altamente calificado. Tendremos docentes de la Universidad ICESI, pero también tendremos docentes externos, son investigadores en el campo de la discapacidad. Aquí podríamos nombrar en cada una de las líneas diferentes docentes. Contaremos, por ejemplo, con el profesor Anderson Henao, que nos permitirá hacer una reflexión en torno al campo de la discapacidad y los estudios críticos de la discapacidad. También contaremos con profesoras como Andrea Parra, que nos permitirá poder hacer análisis en la intersección entre la discapacidad y el género, o la profesora Natalia Acevedo, que nos permitirá hacer reflexiones desde la bioética. Gracias, José. Bueno, entonces ya con esta introducción volvemos a enmarcarnos en este espacio. Ya este es nuestro cuarto ciclo ya de la conferencia, cuarta conferencia en el marco del ciclo. Hemos tenido conferencias que hemos querido abordar desde el lanzamiento de la maestría, desde el enfoque de género y la discapacidad, desde la mirada interseccional de la discapacidad. Igualmente, hemos tenido una apuesta muy interesante en términos del cuidado desde el enfoque de discapacidad, ahora digamos en el marco de todo el borrador que se ha dado de la política de el cuidado en Colombia, pues es una apuesta interesante el abordaje, no solamente desde quien cuida, sino de quien es cuidado y respetando esa vida independiente de autonomía de la población con discapacidad. El día de hoy queremos hacer dentro de este ciclo de conferencias un énfasis en otro de los aspectos que consideramos y vamos a abordar en el marco de la maestría, y es uno de los más importantes en términos de cómo podemos integrar a la población con discapacidad en un entorno totalmente en vida en comunidad, para que no miremos
digamos, esas deficiencias en términos de discapacidad, sino que partamos de las capacidades y las competencias de las personas. Es por eso que la maestría en discapacidad le apuesta a enmarcar, a poder formar profesionales en diferentes disciplinas que puedan impactar en abrirle las puertas a la población con discapacidad en entornos laborales. Y que si bien ya existen población en entornos laborales y usted trabaja en alguna de estas empresas, poder interiorizar cómo se producen entornos laborales inclusivos. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Sarit Valencia. Sarit Valencia es colega de la Universidad ICESI, es directora del programa de psicología, profesora de la maestría de talento humano de la misma Universidad ICESI y tiene 15 años de trayectoria laboral acompañando directivos y equipos de talento humano en estrategia del futuro del trabajo. Y adicionalmente quisiera agregar a este perfil que nos comparte Sarit, y es que también viene trabajando en una línea de investigación con el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI GAPI en la línea de investigación sobre entornos laborales inclusivos y que desde una mirada interdisciplinar, desde el derecho, desde la psicología, le apostamos a poder seguir sumando en espacios inclusivos para la población con discapacidad. Es así que de esta manera abro entonces paso a nuestra invitada del día de hoy, Sarit Valencia, profesora. Vamos entonces a abordar primeramente una intervención que nos va a dar Sarit y luego voy a precisar algunos aspectos en términos de preguntas que nos vaya haciendo el auditorio y a precisar unos temas de por qué es importante crear primero entornos inclusivos, que es algo que nos va a abordar Sarit el día de hoy. Segundo, el hecho de tener empresas con entornos inclusivos, esto que genera en términos de ambiente laboral, esto que genera en impacto también con las comunidades que impactan de manera indirecta y directa. Esto que produce cuando usted genera entornos laborales y el impacto que usted puede hacer, no solamente en su empresa y en la comunidad de incidencia inmediata, sino en construir un país con unas miradas mucho más profundas de las realidades que tiene y de esa responsabilidad social, no mirada solamente a disminución en términos tributarios, sino esa responsabilidad social que nos sume a construir una sociedad mucho más inclusiva, mucho más en términos de equidad y que le apostemos a generar vacantes que puedan generar recursos para esta población con discapacidad que lo requiere para poder construir una vida autónoma y una vida en comunidad. Bienvenida, profesora Sarit. Es todo suyo el espacio y atentos y atentos y atentas para escuchar. Bueno, muy bien, Pau, muchas gracias. Gracias a todos los que han llegado a compartir este espacio, este movimiento del futuro del trabajo, que nos une realmente pensarnos en que todos somos humanos y desde esta mirada interdisciplinar, holística y habilitadora de los derechos humanos podemos ir haciendo como una especie de espiral hacia afuera y acrecentando los entornos laborales inclusivos. Así que bienvenidos a todos los que se han conectado y a todos los que nos están viendo también después en grabaciones. Muy bien. Aquí ustedes están viendo la presentación que yo les comparto. Sí, Sari, perfecto. Porque no me aparece a mí es la imagen. No, nosotros tampoco la imagen. Se ve que Ah, estás compartiendo, pero no ajá. la Vamos imagen a darle a todavía. actualizar. Puede ser algún tema allí del internet. Si no, la hacemos por acá también. Ahora sí. Ahí sí, listo. Vámonos por acá. A veces molesta el Canva. Bueno, muy bien. Pues se me ha encomendado poder abrir un poco la conversación y queremos invitarles a eso, a que si usted ve o escucha algo en este webinar, en este conversatorio que le toque, que le llame la atención, que le genere una duda o una idea que usted nos quiera compartir, escríbala en el chat para que al final del ejercicio podamos darle respuesta, retroalimentación, podamos considerar su opinión.
Así que no se sienta tímido, tímida y pueda escribir en el chat directamente. Bien, pensémonos entonces en estos entornos inclusivos y en el futuro del trabajo, que es la línea o la línea en la cual yo estoy vinculada también con el GAPI, ¿no? Y es que el futuro del trabajo tiene además estos perfiles laborales, fíjese, gestor de inclusión laboral. Esta búsqueda de un gestor de inclusión laboral está ocurriendo hoy por hoy en Chile. A partir de todo el movimiento legislativo que tiene ese país, se está buscando con ahínco, como se está haciendo también en Colombia, poder abrir más espacios de trabajo, de dignificación laboral, de humanización de las organizaciones y para ello se están requiriendo personas que tengan esta posibilidad de tener esa orientación laboral en sus entornos organizacionales. ¿A qué se dedica un gestor de inclusión laboral? Se dedica a desarrollar en el área de gestión de recursos humanos, talento humano o personas, como podría llegar a ser una definición muchísimo más inclusiva desde el lenguaje, coordinando los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, esta persona sí o sí tiene la encomienda de poder generar una cultura organizacional habilitadora para la inclusión. Cuando hablamos de prácticas laborales para la inclusión, realmente esas prácticas en ocasiones se dan de manera espontánea, porque llega alguien a la organización que tiene un familiar con alguna condición y se ha sensibilizado con esa condición. ¿Hacia dónde están migrando las organizaciones que son diversas y pluralistas? Están migrando a decididamente desde la alta gerencia, desde la alta dirección, así como, no sé si recuerdan en los años 90, 2000, todos nos estábamos certificando en las normas ISO y empezamos a contratar auditores de calidad y a formarnos en todos los sistemas de gestión integrados, pues esa misma ímpetu, esa misma direccionamiento de la alta gerencia de la presidencia está prestándole atención ahora al mundo de las personas. ¿Y esto por qué sucedió? Esto sucedió como una reacción, una aceleración, si se quiere, del tema de pospandemia, ¿no? Y entonces tener la posibilidad de poder participar de entornos laborales, inclusive desde lo digital, abrió las posibilidades para que personas que no podían movilizarse o para organizaciones que no tenían los recursos financieros para hacer ajustes de infraestructura, pudieran participar laboralmente en la empresa desde el teletrabajo, que es una de las múltiples formas de contratación que disminuyen barreras para que podamos incluir a personas con discapacidad. Entonces, así como está en Chile, también está en España. ¿Qué está sucediendo en España? Están también generando ofertas laborales para gestores de inclusión laboral. Y aquí les comparto un poco cuáles serían esas condiciones que seguramente ustedes tienen o quieren desarrollar o ya están diciendo, ven, Sari, en mi organización creo que vamos a necesitar este tipo de perfiles o nos encantaría mucho, por ejemplo, si queremos fortalecer todo el tema del comité de convivencia laboral, tener un rol en la gestión de inclusión laboral. Y fíjese entonces que en el caso de España, los requisitos para usted formarse, certificarse y trabajar como gestor de inclusión laboral inician desde usted estar especializado en el campo laboral del talento humano, de los recursos humanos, pero también conocer toda la normativa laboral que atañe, ¿no?, a esta posibilidad. Y me llama muchísimo la atención esta capacidad crítica y analítica, que es una de las competencias que la maestría en discapacidad, salud y derechos humanos ha declarado que quiere desarrollar en cada uno de sus estudiantes, porque permitirnos tener entornos saludables, permitirnos tener entornos incluyentes, requiere una mirada crítica. Esa mirada crítica es contraria u opuesta a la mirada normalizadora. La mirada normalizadora es que todos debemos uniformarnos, ¿no?, en nuestras formas de pensar, comportarnos, actuar, trabajar. Una mirada crítica permite hacer ajustes en donde, dependiendo de las condiciones diversas que tenemos en las personas, podremos aportar a los KPI de la organización, a los resultados estratégicos de la organización, desde diferentes puntos de partida y desde diferentes contextos. Así que les animo a seguir indagando con relación a este perfil de gestor de inclusión laboral y cómo podría llegar a ser un potenciador inclusive de sus propios perfiles laborales en donde quiera que sea la participación de ustedes en el mundo organizacional. Muy bien. Entonces, para hablar de entornos inclusivos y de prácticas inclusivas en personas con discapacidad, arranquemos por lo básico, ¿sí? El ABC, la cartilla del manual. ¿Qué es inclusión?
Pues inclusión es que yo pueda sentirme parte de, pero no solamente parte de porque estoy incluido, sino que haya un ambiente de buen trato, que cuente con oportunidades de desarrollo profesional. Aquí yo quiero hacerles un recorderis, por ejemplo, cuando estamos en diciembre y vamos a las novenas, si es una práctica de ustedes. ¿Qué sucede cuando ustedes participan de las novenas en otra casa, en otra familia? O si su familia es de las que hacen novena, pero su esposo o su esposa no es de los que hacen novena, ¿se incluyen o no se incluyen? Y se incluyen es que usted está allí en la sala cantando y, digamos, hace sombra en medio de todo lo que ocurre allí, o se incluye es que aunque no sea una práctica suya, de su hábito y costumbre, pues realmente usted logra sentirse respetado en medio de esa práctica diferente. Aquí un poco para que veamos que la inclusión laboral no es distinta de la inclusión que ustedes y yo podemos sentir en un mundo abierto a la sociedad. Tener claro que si queremos trabajar duro en las políticas de diversidad, equidad e inclusión, la inclusión es un pilar de la diversidad. Y nos vamos a dar cuenta, aunque yo sé que ustedes ya lo saben, que la diversidad no solamente está enfocada a las diferencias, la diversidad está enfocada a lo humano que somos los seres humanos. Y sin inclusión, pues la diversidad sencillamente es una palabra de moda que seguramente vamos a aplicar en nuestras estrategias de branding, de mercadeo o de marca empleadora. Entonces, la diversidad puede entenderse inclusive desde hoy por hoy, pues son preguntas indiscretas, pero a veces sucede, y lo digo muy desde las prácticas organizacionales, y si usted tiene conocimiento de otras, escríbame en el chat para yo ir nutriendo ese catálogo, ese diccionario que tengo de prácticas organizacionales. Cuando hablamos de diversidad en términos de estatus socioeconómico, a veces discriminamos, por ejemplo, con relación a en qué vehículo llegas a la oficina. Y entonces si llegas en el transporte público, las personas se hacen un sesgo con relación a ti, a tu entorno, a tus capacidades, a tus competencias y generan una expectativa que puede o no coincidir con la realidad. Y esa es una diversidad. No todos tenemos por qué llegar en un vehículo privado o personal, por ejemplo. Y ese es un ejemplo o una forma de ver la diversidad en nuestras organizaciones y no únicamente pensándola en términos de discapacidad. Entonces, esa inclusión permite que estas diversidades puedan permear a que las personas se sientan parte de. Y si yo como trabajador, yo como persona que hago parte de la sociedad, del sistema, me siento incluido, fíjese en los beneficios que vamos a devolverle no solamente a la organización para la que usted trabaja o con la que usted colabora, sino en términos generales a este nuevo mundo mucho más humanizado. Dos veces o se incrementa el doble la posibilidad de que esa organización supere los objetivos financieros. Y si usted llega con este argumento a la presidencia de una compañía o la gerencia de una compañía, pues seguramente le va a preguntar, ¿no? ¿Y cuál es la base científica? ¿Cuáles son las fuentes de esta afirmación tan relevante y tan reveladora que usted me está dando? Bueno, entonces usted lo va a remitir al informe de Deloitte. Ustedes y yo sabemos que Deloitte es una consultora internacional que es voz referente en el mundo organizacional y específicamente pues en términos de talento humano. Entonces, si quieren llevar la fuente a su organización, descargan el informe de Deloitte que se llama La diversidad y la revolución, perdón, la revolución de la diversidad y la inclusión, 8 verdades poderosas. Estos entornos inclusivos, estos entornos diversos permiten que las personas se sientan más innovadoras y ágiles. Y hoy por hoy, pues tenemos todo el marco Agile o todo el marco ágil de trabajo. Y queremos ser organizaciones que permitan, ¿no?, tener estas posibilidades. Y cuando hablo del marco ágil, no solamente son las empresas de ingeniería o desarrollo de software, se están escalando a muchos otros tipos de organizaciones. Eso por pensar en el agilismo. Pero y si pensamos en la innovación, ¿cuántos nuevos maestros o maestrandos mejor en innovación tenemos hoy por hoy? Bueno, y entonces si queremos fortalecer esta área de la innovación y generar nuevos productos y servicios, podemos incrementarlo en 6 veces si estamos desarrollando una cultura organizacional que es inclusiva, diversa e incluyente. Aquí tengo un video de contextualización un poco para provocar, agitar, como dice el video institucional de ICESI, esas ideas y esos pensamientos de ustedes y nos vayamos situando en cada uno de sus contextos, cómo desde su lugar ustedes podrían favorecer
una mirada más incluyente de personas con discapacidad. Aquí les quiero ubicar desde el lado del comprador. Ubíquese como que usted y yo vamos a ir a comprar hamburguesas a este lugar. Ubíquese desde esa postura y miremos qué podemos hacer al respecto. Me confirman si se escucha el audio, porfis. En Colombia, según el DANE, las personas con discapacidad ascienden a los 2,5 millones, lo que representa un gran reto en materia de inclusión social y laboral. Por eso ya muchas empresas del país están eliminando barreras y mostrando resultados que transforman vidas. Este restaurante de hamburguesas es una de las empresas de Bogotá que han asumido la iniciativa de contratar a personas en condición de discapacidad auditiva, rompiendo barreras de comunicación, generando trabajo en equipo y compromiso. Por ejemplo, si alguien quiere sin salsas o sin cebollas o sin tomate, tenga alguna ayuda para poder explicar, y también puede escribir su nombre y unos datos en estos tableros. O como esta fábrica que también busca incluir a personas con diferentes discapacidades auditiva, visual, física y mental en procesos productivos a través de un trabajo conjunto entre gobierno y la empresa privada. Hemos apostado a la inclusión de personas con discapacidad. Son tan productivas y tan eficientes como cualquier otra. La oportunidad que se genera para estas personas es fundamental porque contribuyen frente a los gastos de sus casas, con sus familias. Lo que se busca es sensibilizar a toda la sociedad. En esta sociedad rechazamos en gran medida lo que es diferente y eso dificulta. Esto tiene que ser un trabajo humanizado donde haya aceptación del individuo en la condición que venga y búsqueda de todas las oportunidades de desarrollo. Solo en Bogotá ya son más de 100 compañías las que se han sumado a esta iniciativa de inclusión. Muy bien, entonces pensemos y ubiquémonos en que usted llega a un restaurante y hace un pedido. ¿Cuál va a ser la reacción suya cuando el mesero, el bartender o la persona del servicio que viene a atender su mesa llega y es una persona con discapacidad? ¿A usted le va a parecer lo más normal del mundo? ¿Usted tiene esta mirada inclusiva o incluyente? ¿O usted genera como, le llama la atención? ¿Cómo son sus ojos? ¿Cómo es la mirada, la disposición que usted tiene frente a esa situación? Y esto se los menciono porque si estamos hablando de personas con discapacidad y si estamos hablando de ampliar las posibilidades y las oportunidades, yo les invito a que iniciemos desde nosotros mismos. No es necesario llegar a grandes estándares de decisión para poder asegurarnos de esta posibilidad. Nosotros mismos, como clientes o como ciudadanos, podemos llegar a hacerlo. Muy bien, poco a poco vamos allí calentando motores para que el chat se estalle de preguntas con relación a la inclusión laboral en personas con discapacidad. Muy bien. Entonces vamos a formar organizaciones, culturas, queremos trabajar en una sociedad realmente transformada, humanizada, que nos incluya a todos. Queremos estar incluidos todos. ¿Cómo desde la psicología podemos aportar a que esto sea una realidad? ¿Cuáles serían los primeros pasos para llegar a esta incidencia? Esta gráfica se lee de derecha a izquierda. Revise en su pantalla dónde está el número 0 y dónde está el número 4 para que en ese orden de ideas podamos ir decodificándola. Fíjese entonces que entre el 0 y el 1 hay un umbral, una línea punteada y arriba dice umbral de la inclusión. Díganme, por favor, en el chat si usted en alguna ocasión, en una reunión familiar, en una reunión en la empresa, en el transporte público, haciendo la fila para pagar un servicio o el banco, usted se ha sentido ignorado o silenciado. Yo me he sentido ignorada en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando estamos todos juntos y llega alguien que conocemos y yo no hago todo este gesto para saludar a la persona y esa persona decide no saludarme a mí, sino saludar a otra. Me sentí ignorada y esa sensación de sentirse ignorada no es chévere, ¿cierto? Ustedes y yo sabemos que no es chévere. ¿Cuándo usted se ha sentido humillado o rechazado? Bueno, hace rato no me siento humillada y rechazada, pero quizás cuando estaba chiquita, está en la universidad, por algunas situaciones de ese momento de la juventud, sí sentí como que no querían hacerse conmigo, no querían participar conmigo. Aquí acuérdese cuando usted está nuevo en la empresa, ¿no? Cuando usted recién llega a la organización, usted no sabe si es posible llevar el almuerzo en pote, ¿no? En coca para calentarla en el microondas o no.
Ese tipo de situaciones hacen que haya exclusión de todos. Aquí es indistintamente de la condición de la persona. ¿Cómo superamos nosotros entonces ese umbral? Y ustedes acá me están contando. Sí, ya tenemos más amplia, sí, sí me sentí ignorado. Fíjense cómo esto realmente es un asunto que nos atañe a todos porque la inclusión es un asunto de todos. Entonces, para superar ese umbral, ¿no? De exclusión a inclusión, yo necesito como persona sentir que pertenezco, sentir que este lugar también es mío, sentir que hay una identificación. Les pongo un ejemplo, yo soy la directora del programa de psicología y me identifico con los valores de la Universidad de ICESI y estoy feliz y dichosa con esta maestría en discapacidad, salud y derechos humanos y de poder ver en el video a Diana y a Paula que están haciendo una apuesta gigante y me encanta que haya gente de Cúcuta, de Bucaramanga que sientan que pueden ser parte también de la universidad. Yo logro superar ese umbral de la exclusión y posicionarme en la inclusión cuando me siento importante para los demás. Fíjese muchas veces cuando estamos en una reunión y usted está alzando la mano para que le den, ¿no? La voz, el voto y pasan por encima suyo. Ahí no hemos superado el umbral de la inclusión y todavía no nos hemos acercado al tema de la inclusión en personas con discapacidad. Todo esto es para llegar a la conclusión, se las adelanto ya, pero vamos a irla construyendo juntos, de que trabajar en un entorno inclusivo está sustentado en la cultura. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo supero ese umbral de la inclusión, me siento aceptado, me siento importante para los demás, lo que yo hago, ustedes lo valoran y cuando yo supero ese umbral de la inclusión, ahora ya paso a superar el umbral de la vulnerabilidad. Yo soy capaz de sentir que si me equivoco, porque doy una apuesta, porque doy una idea, porque hago parte de un equipo, que la gente diría, ¿y qué hace Sari en ese espacio? Ella no es psicóloga, ya no debería de estar allá. Si yo supero ese umbral de la vulnerabilidad, fíjese que aparece la posibilidad de aprender y de contribuir. ¿Qué sociedad, qué equipo, qué organización no quisiera contar con personas capaces de seguir aprendiendo y capaces de seguir contribuyendo? Pero en ocasiones le exigimos, ¿no? A las personas, las áreas de talento humano, medimos desempeño, ¿no? Y quizás si hemos dejado de lado o no nos hemos hecho consciente, creo yo, de esta posibilidad de que hayan personas que se sienten ignoradas, silenciadas, humilladas, rechazadas, intimidadas o despreciadas. Si hemos superado el umbral de la inclusión y hemos superado el umbral de la vulnerabilidad, ahora sí, organizaciones que están en el futuro del trabajo podemos pensar en el umbral de la innovación y la agilidad organizativa. Entonces, fíjese que para poder llegar a generar nuevos productos, desarrollos, a participar en el mercado global, a comernos el mundo, a generar nuevos nichos, a todo lo que las organizaciones están pensando a nivel estratégico, en lo primero en que podríamos, deberíamos, recomendamos trabajar es en las personas y en que las personas se sientan parte de, se sientan aceptadas y sientan que lo que usted está haciendo, así usted sea la persona que pone sellos en la organización, así usted sea el que verifica que el listado de personas que pueden entrar esté allí o no, que esa tarea que usted está haciendo para la organización es una tarea importante. Si no superamos este umbral de exclusión e inclusión, aprender, contribuir, transformar, innovar, ser organizaciones ágiles es un asunto que no va a tener una plataforma, no va a tener un asidero que soporte la estrategia organizacional. Muy bien, esto como contribución entonces de la psicología a poder construir, consolidar, iba a decir, una cultura que nos habilite a todos en la participación. Cuando hablamos de discapacidad, ya para irnos centrando en las personas con discapacidad, hay tres modelos típicos, hay uno mucho más histórico, pero en general nos encontramos en entornos en donde se ve que la discapacidad es un poco como una condición que está asociado a lo biológico y tenemos que hacer muchos ajustes para que esta persona que tiene discapacidad pueda participar. Es decir, el objeto de atención es la persona con discapacidad y es un modelo, digamos, centrado entonces en el individuo. ¿Hacia dónde queremos trabajar todos? El Estado, Pacto de Productividad, Best Buddies, todo el ecosistema que está trabajando en inclusión laboral, hacia un modelo social de la discapacidad, porque es que esta persona no llegó sola al mundo y porque las condiciones de discapacidad de esta persona no necesariamente están desligadas de un tejido social. Entonces, este modelo social, y aquí quiero hacer un énfasis en la gráfica, fíjese, no lea tanto allá lo que está en azul y blanco, fíjese en la gráfica. Fíjese que tenemos una persona que
hay un señor que tiene corbata, que sí está sonriente y que está próximo a tomar la copa, ¿cierto? Pero hay otra persona que está en silla de ruedas con una movilidad reducida, en una gráfica tiene sonrisa, en otra gráfica no tiene sonrisa, en una gráfica hay unos escalones para llegar a ese mismo objetivo que tiene el señor de corbata y en la otra gráfica tiene una rampa. Con esto lo que les quiero decir es que en las organizaciones, cualquiera que ésta sea, pública, privada, una organización social de base, una organización sin ánimo de lucro, su familia, mi familia, podamos pensarnos que la discapacidad es un asunto de dignidad y de generar respeto por esta persona con discapacidad para eliminar las barreras que le posibiliten a él o a ella poder llegar a este objetivo y que el asunto no está en el individuo con discapacidad, que el asunto está en lo que rodea, en el contexto que hace que la persona pueda o no hacer parte de esa solución. Esta fue una gráfica que se viralizó de múltiples formas cuando estábamos hablando de equidad y de inclusión hace como unos 10 años. No sé si alguno de ustedes la recuerda. Hay montones de escenarios en donde se utilizó esta gráfica, pero yo quiero que usted revise la última. Yo quiero que usted se fije en que la última gráfica tiene como una malla y esa malla le permite ver a las tres personas, al niño más pequeño que está en el margen derecho, al niño que está en la mitad y al niño más grande o al adulto que está en el margen izquierdo. Los tres quieren ver un partido de béisbol. Los tres están en la misma línea de cara a esa cancha de béisbol. Pero cuando estamos hablando de una discapacidad o una sociedad que ve la discapacidad desde un modelo individual, pues nosotros decimos cada quien que se le arregle como pueda. Pues que vaya y traiga 2 butacos más y se suba, ¿sí? Es decir, la responsabilidad se le deja a esta persona con discapacidad. Cuando hablamos de un modelo mucho más equitativo, decimos, pero venga, el que está grandote, pues no necesita ninguna ayuda porque su visual, ¿no?, le permite superar la barrera que hay de tablas, ¿cierto? Ese tejido en tablas que hay allí, y más bien el de la mitad va a necesitar 1 y el de la derecha, que es el niño más pequeño, va a necesitar 2. Estos entornos equitativos suelen ser los más comunes porque son los más prácticos, porque son los que saltan quizás a la vista, porque son los que se han vuelto mucho más comunes. Pero si quisiéramos realmente trabajar en derechos humanos, si quisiéramos realmente eliminar las barreras para que nosotros, las personas, pudiéramos acceder a ver este partido de béisbol, pues el asunto es eliminar la barrera que en este momento pues es ese tendido de tablas que está allí, esa barrera de tablas que está allí. De esa manera nosotros podemos dignificar a las 3 personas que quieren disfrutar del juego de béisbol. Entonces yo les animo a que nos pensemos en nuestra realidad, en el contexto de cada uno de ustedes, en el rol que cada uno de ustedes tenga en la sociedad, sea estudiante, trabajador, haga parte de las áreas de talento humano, esté pensando en liderar alguna apuesta en términos de discapacidad o esté pensando en diseñar políticas DEI para su organización, cualquiera que sea su rol. ¿Cómo podría usted, desde sus condiciones, con su contexto, poder eliminar las barreras y lograr incentivar la participación de muchísimas más personas a este lugar? Muy bien, espero que estén muy activos en el chat después de este video. Por favor, ayúdenme para ir tomando la sintonía y que ustedes y yo estemos vibrando con esta pasión que es el futuro del trabajo, porque el futuro del trabajo es incluyente y diverso. Aquí a continuación va a suceder cómo sería una realidad posible cuando llega una persona con discapacidad a una empresa. Y vamos a verlo desde diferentes perfiles, vamos a verlo desde el miedo, vamos a verlo desde ¿y yo cómo reacciono? Vamos a verlo desde que es posible el cambio y vamos a verlo desde que todo empieza por una voluntad gerencial. ¿Listo? Muy bien. Activos en el chat para que me cuenten sus impresiones de qué opinan con relación a este video, si este video hipotético pudiera llegar a ser en una empresa colombiana. Era un día normal, en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Uno de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la taladro, la patatas o el musiquitas.
entre muchos otros motes que fue registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A Don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo. ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. ¡Vaya sangría decimal! ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya. Parece que al final Ignacio también había cambiado porque ¿quién es perfecto en todo? Ah, claro, Don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad, en otras se está empezando a dar, pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. Muy bien. Cuéntenme si ustedes creen que esto podría llegar a ser una realidad, ¿no? En alguna de nuestras organizaciones. Muy bien, no te preocupes, Julián, que vamos a compartir este material. Ahora leemos a Estefanía. Muy bien.
Recuerden entonces que nos pueden dejar sus preguntas en el chat para que al final del ejercicio podamos responder. Cuando estamos trabajando entonces en organizaciones saludables, en entornos saludables, en entornos de inclusión, hay muchas barreras, pero realmente en nuestra experiencia lo que nos hemos encontrado es que la principal barrera que hay que trabajar, y con esto soy muy enfática, todos los cambios en las organizaciones toman un tiempo. Naturalmente podría ser entre 3 y 5 años. Y son estas tres en su orden, porque cuando hablamos de que vamos a contratar personas con discapacidad, casi que lo primero que emerge, hay dos cosas que emergen en primera medida en nuestras conversaciones gerenciales, y es cuánto me va a costar eso, pensando en los ajustes razonables de adecuación de infraestructura que hay que hacer en la compañía, ¿no? Y lo segundo es, ¿y eso en qué me beneficia a mí como organización, además de humanizar el trabajo y, digamos, todo el tema filosófico del ejercicio? Suelen ser esas dos las principales desafíos, sesgos a los que nos vamos a enfrentar. En su orden, lo actitudinal. Por eso arrancamos nuestro conversatorio ubicándonos desde el lado del cliente. Si yo soy el cliente, estoy sentado en un restaurante y llega una persona con discapacidad a atenderme, ¿cómo me apresto, cómo me dispongo hacia esa relación, hacia esa comunicación que voy a tener con esta otra persona? Quizás si la discapacidad en Colombia es un asunto que todavía se ve desde el modelo médico y quizás no necesariamente desde el modelo social, en donde todos somos copartícipes de generar una realidad mucho más inclusiva para todos. La segunda tiene que ver con lo comunicativo, y fíjense con lo que está sucediendo ahora con el tema del lenguaje de género, ¿no? Y entonces, ¿cómo le digo? Si yo veo que la persona físicamente tiene características masculinas, pero se denomina de características femeninas, y entonces en la organización esto se vuelve un asunto súper complejo. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve complejo? Quizás si no es un asunto complejo, quizás si es que la sociedad y los humanos somos así. Entonces, en términos de comunicación, cuando ustedes vean esta sigla que aquí delimito, PCD significa persona con discapacidad. Cuando nosotros estamos abriéndonos a posibilidades de comunicación mucho más rica, y el español sí que nos ayuda a nosotros en eso. Quizás otras lenguas no tienen tanta variedad, pero nosotros tenemos la fortuna de ser una lengua bastante variopinta. Y cuando nos abrimos a estos espacios de comunicación, la diversidad puede llegar a nuestra organización. Acuérdese que la diversidad viene de muchísimos escenarios, incluyendo el tema socioeconómico. Y por último está el físico. Claro, colegas, que si nosotros vamos a tener una organización con inclusión laboral, por supuesto que vamos a tener que hacer unos ajustes en nuestras oficinas. Y seguramente eso en principio puede llegar a tener un costo, pero piense que ese costo se va a amortizar en 1 año, en 2 años, qué sé yo, ¿sí? Y cuáles van a ser los retornos sobre la inversión que van a tener esos gastos físicos a los que haya lugar. Y poder tener personas con discapacidad y haber hecho en una única medida esos ajustes razonables y físicos, ¿qué le va a generar a ustedes pues en términos de seguridad psicológica para finalmente llegar a temas de innovación y de agilismo, por ejemplo? Bueno, muy bien. Aquí les estoy dejando en el chat para poder organizarnos en nuestras preguntas al final, y me encanta que ustedes nos la dejen allí porque eso vuelve la conversación mucho más amena. Quiero mostrarles un video viejito, pero que de verdad no he encontrado cómo reemplazarlo, ¿sí? A mí me gusta actualizar el material que les compartimos, pero este video es único, es único. Es un video que apoya Best Buddies, que es una de las organizaciones que más ahínco y decisión ha tenido en el mundo y en especial en Colombia para poder generar y sostener, porque en muchas ocasiones las empresas hacen un envión inicial, generan los espacios y los puestos de trabajo para prácticas inclusivas laborales y después se diluyen en el tiempo y no vuelven a tener esa misma sostenibilidad. Entonces, prestémosle atención a este video. Espero que les conmueva como me conmueve a mí. Espero que nos ayude a determinar cuáles serían esos aspectos en términos de cultura organizacional que pueden disparar y sostener entornos de cuidado, entornos inclusivos y entornos laborales saludables. Ahora les estoy invitando a conectar este video con características de la cultura organizacional de cada una de las empresas para las que ustedes trabajan o para las organizaciones con las que ustedes tienen contacto porque son proveedores o porque son clientes de esas organizaciones. ¿Listo? Clave aquí para este video, entonces, características de la cultura organizacional habilitadora para ser una organización inclusiva, incluyente y diversa. Mi primer día de trabajo fue
alistarme el uniforme, los zapatos bien entunados, ¿no? El uniforme bien planchado. Pues uno quisiera que de pronto en cada tienda, en cada punto de venta existiera una persona como Diego. Está entusiasta, muy puntual, alegre. Diego es igual que Juan, igual que Pedro, igual que Alexander. Estoy feliz porque estoy trabajando duro aquí, Juan Valdez Café. Ellos quieren mucho o adoran mucho su trabajo y se empeñan en desarrollarlo, que se sienta muy humano y con mucho carisma. Gracias a la oportunidad que me dieron de trabajar acá en Juan Valdez, es terminar mi bachillerato. Próximamente voy a estudiar mecánica automotriz, que es mi sueño que yo he tenido siempre, para poner mi propio negocio, para poder darle también trabajo a muchas más personas. Gracias a mi trabajo pude comprar un apartamento de mi hermana y yo, estamos felices. Todos tenemos igualdad de condiciones y pues todos tenemos que desarrollarnos. Ellos también necesitan el apoyo, ayuda empresarial y pues qué más que todos pudiéramos aportar a esta fundación. El trabajo es importante porque uno puede como ser mejor persona y como perder el miedo de sí mismo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Los quiero invitar para realizar pasos activas. Ponemos de pie, por favor, todos. Please welcome to the stage our fifth and final ambassador, Sergio Alejandro Araquibeo from Best Buddies, Colombia. Me llamo Sergio Alejandro Araquibeo. Yo vengo de Colombia y tengo 28 años. Pero lo más importante ha sido que la Fundación Best Buddies me tuviera en cuenta en el programa de oportunidad laboral que me ha permitido trabajar en una gran empresa como es Juan Valdez, Bogotá, Colombia. Donde tengo un trabajo digno y gozo del respeto y del precio de mis jefes, compañeros y clientes de la tienda. Pienso a título personal que es romper un poco esa barrera o ese paradigma que tenemos de pronto de una persona con discapacidad. Creo que personalmente yo lo he vivido y el trabajar con ellos significa ver otro modo de ser y créame que el aporte es muy beneficioso y mayoritario a nivel empresarial. Pero lo más importante, me siento útil. Me transporto, solo tengo un salario. Comparto con muchas personas y soy muy feliz. No tenemos esa discapacidad, podemos hacer lo que podemos hacer, seguir adelante, triunfar y demostrarle a la gente que nos rodea de que podemos trabajar. Hacemos lo que ustedes hacen, trabajar, levantarse temprano a coger un bus, transportarse solo. Yo me considero igual que otro ser humano porque yo tengo miedos. Otra persona también tiene miedo. Cuando uno consigue un trabajo y es la primera vez, también le va a dar miedo, como me dio a mí. Y también tiene sueños, como yo también tengo sueños, como un sueño es ser mecánico automotriz, pero otra persona puede ser un sueño, ser un gran aviador o un gran empresario. Mi sueño es trabajar duro. ¿Para qué? Para que tenga un buen salario. Y voy a llevar un delicioso viaje a mi esposa, que me ha dado con todo mi corazón. Es muy importante para mí el trabajo, porque gracias al trabajo puedo pagar las deudas que tengo, y cumplir mis sueños y ayudar a mi familia, que también es importante.
Muy bien. A ver, leemos aquí como rápidamente. Imagínense nosotros poder trabajar en nuestras organizaciones aportando a estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Un lugar más equitativo. Muy bien, entonces vamos aterrizando toda esta sensibilización que estamos haciendo, propiciando. Esto es un diálogo que va a continuar, por supuesto, y no lo vamos a agotar. ¿Cómo hacer? Aquí se saltó una, ajá. ¿Cómo hacer entonces esas prácticas organizacionales más inclusivas? Arranquemos por lo primero. Empecemos a darnos la posibilidad de mirar las habilidades y las competencias de las personas y hagamos perfiles ocupacionales realmente de acuerdo a la ocupación, de acuerdo a lo que la persona efectivamente va a hacer en la organización. Y si esto es así, entonces no va a haber discapacidades que generen tanta discriminación porque yo puedo decir, ok, no lo puede hacer así, pero ¿cómo sí puede hacer esta tarea? ¿Cómo sí puedo dignificar a las personas con discapacidad con relación a las tareas y actividades que se hacen en mi empresa? Y entonces hay cada vez un aumento, afortunadamente, y me alegra mucho, de ver oportunidades laborales como esta. Operario de lavandería, vacante abierta para personas con discapacidad. Se decreta desde el mismo momento en que se hace la atracción del talento humano, se decreta que en esta organización somos abiertos a recibir CVs, hojas de vida, perfiles, currículums de personas con discapacidad. Por supuesto que tenemos que hacer un aprestamiento cultural, físico, ideológico en nuestra organización, pero debemos comenzar. Debemos comenzar. Casi el 60% de personas en Colombia con discapacidad están en una edad económicamente activos y con toda la disposición de poder dignificarse mediante el trabajo. Entonces, comenzar a hacer perfiles de trabajo y ofertas de atracción de talento humano pensando en ese perfil ocupacional y no en esta discapacidad. Profesora Sari, tenemos una persona en el público que tiene discapacidad visual, entonces te agradecería le Ajá, podamos dar la ir descripción. describiendo cada una de las diapositivas. Vale, entonces cuando hablamos de estas oportunidades laborales es porque las personas con discapacidad pueden leer con la ayuda de sus aparatos tecnológicos que esa vacante, que esa posibilidad está abierta de manera franca y real a personas con discapacidad. Pueden leer dentro de esa vacante cuáles son los conocimientos, las habilidades y las actitudes que esa organización está necesitando y que seguramente él o ella tienen las posibilidades de participar. En esta diapositiva estoy mostrando un ejemplo real que ustedes pueden encontrar en la web, en este caso de Confama, que es la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, y en esta oferta laboral dice explícitamente que se requiere operario u operaria de lavandería y que hay una vacante o que esta es una vacante abierta a personas con discapacidad. Tiene claramente la misión del cargo y sus funciones y responsabilidades están en función de la ocupación que esta persona en el rol de lavandería va a realizar y tiene su salario. Es decir, no hay una visión asistencialista hacia las personas con discapacidad para poder acceder a esta oferta laboral. En la siguiente diapositiva les estoy mostrando cómo la evaluación de desempeño, que puede llegar a ser un tabú en las organizaciones que tienen personas con discapacidad, se puede realizar, porque nuestro derrotero en las organizaciones son los ajustes razonables que le hacemos a cada una de las personas con discapacidad y en general. Miren, en muchas ocasiones en las organizaciones hablamos en nuestra cultura organizacional o en nuestra misión que valoramos lo humano, que respetamos a las personas. Bueno, cuando nosotros estamos declarando esa ideología en nuestra cultura organizacional, estamos asumiendo que si llegan personas con discapacidad o si somos una organización abiertamente incluyente, vamos a hacer esos ajustes razonables. Los ajustes razonables son una tarea que se hace una única vez para cada perfil ocupacional. No es algo que yo tenga que estar repitiendo con mucha frecuencia. Seguramente esos perfiles ocupacionales están asociados a la discapacidad que yo como organización de manera responsable he determinado que puedo soportar y acceder. Entonces, esta evaluación de desempeño no debe generarnos temor a las áreas de talento humano. Las personas con discapacidad también pueden dar cuenta de su desempeño y también pueden dar cuenta de si la organización, esto que ha declarado como ser abiertamente incluyente, está sosteniendo la práctica para acoger, sostener, recoger y facilitar que esa persona con discapacidad pueda desplegar todo su potencial y desarrollarlo a partir de todos los mecanismos que tenemos en la empresa de formación y desarrollo. Entonces, claramente hay que adaptar en el punto
1 de esta diapositiva son 8 puntos. En el punto 1 claramente voy a adaptar el formato de evaluación para las personas con discapacidad. Voy en el punto 2 a evaluar esos ajustes razonables que se hicieron en el diseño de ese cargo. En el puesto número 3 de este diagrama voy a utilizar un vocabulario sencillo cuando de discapacidad intelectual se habla. Fíjense que en el video anterior de Juan Valdés y de Best Buddies, el chico que estaba haciendo su presentación enérgica y apasionada tenía una tarjeta de diálogo y en cada tarjeta de diálogo tenía un párrafo o una idea a comunicar. No era una hoja completa, porque son los ajustes que se le hacen a las personas con discapacidad intelectual. En el cuarto lugar, tener relaciones interpersonales que nos incluyan. Y aquí me devuelvo un poco a recordarles la diapositiva de seguridad psicológica. Cuando yo le digo a la persona que lo que tú estás haciendo es importante y requiero, por ejemplo, que tu servicio al cliente sea mucho más suave, en ese momento le estoy diciendo que tu trabajo es importante para nosotros y lo estoy incluyendo. Es distinto a que yo le diga, Sari, el servicio al cliente que tú estás dando es pésimo. Cuando utilizo estos lenguajes calificativos en personas con discapacidad o no, no estoy incluyendo a la persona. Por eso arrancamos toda esta conversación pensándonos en que este es un mundo para todos. En el quinto puesto tenemos cuáles son los beneficios que ha obtenido la persona con discapacidad y su familia. Y fíjese que estos puntos ustedes los pueden implementar no únicamente para personas con discapacidad, sino para el público en general, ¿no? Estos chicos que estaban hablando en el video anterior están hablando de que tienen la posibilidad de movilizarse solos, de que ellos no están encerrados en su casa desde el modelo anterior, sino que ellos son agentes de cambio de su vida y eso ya es un beneficio que les dignifique, que les posibilita para participar en la sociedad. En el punto 6 dice analizar y evaluar los apoyos naturales. Evaluar. Miren, a veces la evaluación de desempeño en las organizaciones nosotros queremos que todo el mundo saque 5, ¿no? La evaluación de desempeño no es para sacar 5. La evaluación de desempeño es un pulso organizacional para poder identificar en dónde estamos haciendo las cosas bien para reforzar o repetirlo en otro lugar y en dónde tenemos unas brechas para ajustar y asumamos las brechas para ajustar con tranquilidad. Para eso es una evaluación de desempeño. En octavo lugar, lo que se busca con esta evaluación es identificar justo lo que les estoy contando, qué se necesita mejorar dentro de la organización. Las personas con discapacidad que trabajan en las empresas surten procesos de evaluación de desempeño. Participan en procesos de evaluación de desempeño, no los hacemos a un lado, lo que hacemos son ajustes en los formatos, en el lenguaje, en el aprestamiento socioemocional que voy a tener para poder hacer este cierre de brecha, esta identificación de brecha con ellos. Un último video antes de pasar a sus preguntas. Llevo 6 meses trabajando en esta empresa y esta ha sido mi primera oportunidad de trabajo. Qué privilegio sentirse orgulloso y maravillado para poder estar trabajando y laborando aquí en este lugar. A través de la formación que realizamos desde el centro y una estrategia que va de transversal a nosotros, que es la estrategia de fortalecimiento de la inclusión, llegamos a las empresas para dar la oportunidad tanto de la práctica como de la inclusión laboral de las personas con discapacidad que allí se forman. Nosotros llevamos trabajando con personas con diversas discapacidades, más o menos como unos 4 años. Básicamente ha sido el deseo de brindarle oportunidades a esas personas. A medida que he avanzado en esta empresa, pues ya tengo un cargo más importante. Soy como el encargado ya del alistamiento, no solo empacar los bolsos, sino que también controlar su calidad. Me he sentido contenta por esta oportunidad y he aprendido muchas cosas. A armar cajas, a etiquetar, a empacar. Me siento súper orgulloso de todo el avance que he tenido, de todo lo que he logrado aquí y le agradezco pues muchísimo tanto a mis jefes como a la propia empresa por haberme dado la oportunidad de mostrar mis capacidades. Yo los animo a los demás empresarios para que le den más y más oportunidades a los que son jóvenes en condición de discapacidad. Brindarles oportunidades a ellos hace que uno se sienta muy bien. Y como equipo la gente también ve lo importante que es brindarle oportunidades a ellos y el cariño que se compenetra como equipo. A mí me gusta hacer el trabajo con más dedicación y más amor. Bogotá tiene mucho que contar.
Muy bien, entonces abro el espacio, Pau, para que hagamos una revisión de cuáles son esas reacciones que han tenido ustedes con relación a estas prácticas y a generar una cultura organizacional habilitadora que dignifique el trabajo de estas personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias, profesora Sarit. También vimos que este chat estaba súper dinámico. El día de hoy tenemos una dinámica especial, es decir, arrancamos desde una postura muy participativa de la profesora Sari, mostrándonos y compartiéndonos videos en estos entornos laborales desde ese enfoque organizacional. Veía en el chat, profesora Sarit, que nos preguntaban cosas como desde el enfoque jurídico, que, bueno, que para comentarles desde ese enfoque lo vamos a profundizar en la maestría. Sí, este era simplemente un espacio de abrebocas a lo que podemos estar trabajando en este espacio académico de la maestría en discapacidad y cómo podemos desde las diferentes profesiones hacer cambios y transformaciones. Si usted, por ejemplo, es nutricionista, si usted, por ejemplo, es administradora de empresas, si trabaja en las áreas de talento humano de las empresas, es crucial su rol en términos de cómo potencializa esta inclusión de las personas con discapacidad, cómo también las mismas personas con discapacidad logran entrecruzar y articularse para seguir fortaleciendo estos entornos laborales y ir dando también un derrotero de que sí son capaces, ¿sí? Porque desde la mirada de la sociedad se prioriza de que las personas con discapacidad no son capaces, ¿sí? Se parte de esa premisa y hay que cambiar ese estigma. No es que no son capaces y que no va a poder hacer o que tengo que ayudarle a usted, sino qué competencias y habilidades usted tiene para aportarle a la empresa. Vamos entonces, profesora Sarit, a hablar varias cosas. Por acá, por ejemplo, nos están preguntando básicamente si, espérame que aquí perdí lo que hay posibilidad Estefanía Zapata nos dice, buenas tardes, en la compañía donde yo me encuentro estoy liderando el proceso de inclusión laboral. Nos aliamos con una fundación de personas con discapacidad intelectual y ofrecemos convenio de prácticas como primera experiencia laboral para estas personas. Ya hemos hecho sensibilización y capacitaciones frente al tema en empresas, sin embargo, no sé qué la otra manera se puede impactar o generar más. Hay muchas personas que no están alineadas con este tipo de inclusión. Como bien lo decía, se trata de cambiar la cultura. Entonces, me imagino que la pregunta de Estefanía es que si bien hay puestos interesantes en varias organizaciones, ¿cómo más se podría intensificar el tema de cultura? Si bien uno puede hacer un tema de cambios, capacitaciones, pero lo que se llama es la cultura organizacional. ¿Cómo entonces promover una cultura organizacional desde un enfoque, desde la inclusión? Hay dos luces que podemos darle a Estefanía. Primero, pues gracias y felicitaciones por encargarte de esta misión tan importante para la sociedad, Tefa, de verdad que sí. Y lo segundo es que el cambio de cultura organizacional debe venir acompañado por una estrategia de gestión del cambio. A veces creemos que hay que hacer sensibilizaciones, talleres y capacitaciones, pero esto es hacer como cambios en una primera capa. Y realmente lo que nosotros queremos es transformar el ADN de la compañía. Entonces, para transformar el ADN de la compañía hay que acompañarnos de gestión del cambio. Dos prácticas que puedes implementar, Estefa. Acuérdate que para sentirse incluido, las personas deben sentir que están haciendo un trabajo importante para la compañía. ¿Qué tal si nosotros le encomendamos la apertura del día, el desayuno de los cumpleaños en la empresa a estas personas que tienen discapacidad intelectual y son ellos quienes organizan el espectáculo, el escenario, la actividad, la dinámica y los demás en la compañía vamos a vivir esa práctica diseñada por ellos para que sintamos que lo que ellos están haciendo es importante para nosotros y para que ellos sientan que están siendo incluidos dentro de la compañía. Esto genera una sensibilización de impacto en el resto de la compañía que están viendo a los chicos con discapacidad intelectual asumir
un liderazgo dentro del ejercicio. Y lo otro que también puede servir muchísimo son los grupos de afinidad. En estos grupos de afinidad tomamos personas que llevan muchos años en la compañía y los ponemos a conversar con estos nuevos chicos que están llegando con discapacidad intelectual, para que las personas que llevan muchos años en la compañía les cuenten cómo ha cambiado la organización y los chicos que están llegando a la empresa les cuenten cómo están viviendo ellos la organización. Se van a dar cuenta que los que llevan muchos años en la compañía tienen una imagen de la empresa y los nuevos chicos tienen otra. Entonces, en esa diferencia van a tener que conversar y llegar a un común acuerdo. Esas son dos tareas prácticas que Estefa puede implementar en su organización. Gracias, Arid. Aquí, digamos, en sintonía a esa misma pregunta, nos cuenta Gina y nos dice, la tecnología nos ha permitido mejorar en muchos aspectos organizacionales a una empresa, sin embargo, sigue siendo para algunas personas una barrera cuando no se ha dado la orientación suficiente. Teniendo en cuenta que hay una alta gama de programas y en ocasiones se asume que todos deben manejar lo mismo. Sí, de hecho, mientras estaba hablando la charla con usted, me estaba acordando del cambio a los taxistas con las aplicaciones. Acuérdese que usted salía a la calle y pedía un taxi, ponía la mano y ya apareció el taxi. Pero ahora usted se monta en un taxi, eso es una cosa de tecnología impresionante, ¿no? La barra donde está el manubrio. Entonces hay un montón de aplicaciones que ellos tienen que manejar, parecen Robocop con un montón de aparatos para poder hacerlo. Lo mismo nos pasa en las organizaciones. ¿Qué podemos nosotros hacer? Tener aprestamiento para la vida digital, así se llama, aprestamiento para la vida digital, y eso inclusive podríamos nosotros pedírselo a las organizaciones cuando nos hacen la reinducción. A veces nos hacen la inducción y uno lleva 2, 3, 5, 10 años en la empresa y no nos hacen la reinducción, pero el mundo cambió y después de la pandemia sí o sí nos tocó aprender Meet, Teams, Zoom, GoToWebinar, yo no sé por cuántas otras plataformas tuvimos que juntarnos a hacer colaboración y nadie nos enseñó, nos tocó como pudimos, pero aprendamos de ese ejercicio y hagamos reinducciones para el aprestamiento de la vida digital. Gracias, Sarit. Aquí Catalina Londoño nos pregunta algo focalizado a las personas sordas y dice que qué estrategias se pueden implementar en una organización para que se sienta normal con los mismos ajustes razonables para personas sordas. Entonces, digamos que eso es como un grupo poblacional bien específico donde existen unos ajustes razonables en entornos laborales que son, digamos, bien profundos y pues para entrar a tocarlos pues, no nos da el tiempo, Sarit, No, pero pero como podríamos tenemos decirle, estoy a de acuerdo Catalina contigo, que Pau. nos... Dime. Estoy de acuerdo contigo y podríamos solamente darle un brochazo contándole que las organizaciones deberían de hacer lo que hicimos ahora, es decir, presentarle las diapositivas y contar, narrar lo que dice la diapositiva. Entonces, igual en las empresas vamos a tener que brandear o poner muchos letreros de lo que ocurre en la compañía, o sea, no solamente en los lugares, cocina, salón de juntas, no, sino en este pasillo puedes sentarte a conversar con tus compañeros. Este lugar es propicio para atender una llamada personal. Cuando nosotros ponemos esos habladores en la organización, estamos ajustando para que las personas que tienen ajustes razonables Puedan para la integrar. sordera, exacto, esa es una forma. Perfecto. Cualquier duda, coloqué mi correo electrónico. Sari también lo puede colocar por si ¿Ok? tienen alguna duda técnica en concreto para poderla ir abordando, Catalina. Perfecto. Vamos entonces con otras preguntas. Aquí nos dice Rodrigo. Yo soy fisioterapeuta. Bueno, este es como el tema de enfoque de discapacidad, más como interesado en la maestría. Vamos por acá, nos dice Liliana, soy mamá de un joven con Asperger y con condición del espectro autista, pero de este lado me pregunto cómo hacer para buscar empleo o poder entrar a estudiar si no son inclusivas aún. Es decir, está inquieta por la condición de estudio y de empleabilidad de su hijo con Asperger. Sí, me ¿Sí? imagino temas de entornos educativos y eso es una apuesta muy interesante y la pregunta da lugar en el sentido de que si vamos a ver los perfiles de profesionales con discapacidad, vamos a ver que es un porcentaje muy bajo en comparación a personas sin discapacidad, lo que significa que se ha generado unas brechas para acceso a educación superior muy fuertes para población con discapacidad y eso depende también los cargos a los cuales puedan
postularse a las personas con discapacidad. Entonces, siempre en temas de construcción de políticas, tanto de educación inclusiva como de políticas de entornos laborales inclusivos van de la mano, porque es que yo tengo que formar a las personas con discapacidad para que puedan tener la posibilidad del ejercicio de su profesión o de su tecnología o en el caso de que sea tecnólogo. Si siguen existiendo estas brechas en la educación, pues por supuesto van a existir existiendo brechas para la inclusión laboral, en temas también de emprendimiento, porque no han sido formados. Ahí, en esta perspectiva, Liliana, en la pregunta, ¿cómo hacer para buscar empleo? Bueno, eso hay varias plataformas y creo que aquí viene una apuesta muy interesante, por ejemplo, de las bolsas de empleo que manejan las respectivas cajas de compensación en términos de poder difundir la necesidad de generar vacantes para población con discapacidad. Sí, creo que son actores indispensables estas bolsas de empleo, que son unos canales para llegar. Existen en Valle del Cauca varias bolsas de empleo que pues pudiésemos profundizar en algún tipo de espacio o de clase que pudiésemos dar abierta o en el marco de la maestría, pero existen varios canales en los que se pueda postular. Y en términos de la Universidad ICESI, como una institución de educación superior, pues su mayor puesta es que podamos darle inclusión a personas con diversidad. Y dentro de esa diversidad está las personas con discapacidad para poderlas formar. Y todo eso viene de un lado con un desarrollo pedagógico que va orientado a la diferencia. Entonces, bueno, Yo allí... complementaría allí, mi Pau, para las personas con Asperger hay unas muy buenas organizaciones en términos de tecnología, Liliana. Si tu hijo lograra desarrollar un perfil vocacional y ocupacional asociado a trabajos en tecnología, son chicos que logran insertarse muy bien a ese mundo laboral. Y por tu inquietud un poco el tema emocional, estas empresas están, algunas, sobre todo las argentinas, han desarrollado un aprestamiento o un ecosistema de cuidado para las personas que tienen esa condición de Asperger. Entonces, podrías también explorar por ese lado. Bueno, muy bien, Pau. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Alguna recomendación o literatura clave sobre entrevista laboral para población con discapacidad? Sí, yo les quiero compartir el Sí. QR para que descarguen este material y allí hay información chévere justo para esta pregunta. Ajá. Listo, ahí pueden escanear con su celular el código QR y se descarga muchísima más información y las fuentes de donde obtuve la presentación que les hice a ustedes, que con mucho amor y con mucho cariño se las Y la compartimos. persona con discapacidad visual que en este momento está conectada, por favor nos puede escribir en el chat o a mi correo personal, que lo escribí en el chat y que puedes leerlo mediante el lector de pantalla para que te mandemos el material, ya que pues, le quedaría complejo poder acceder al código QR. ¿Listo? Bueno, vamos con qué se puede hacer para que los empresarios pierdan temores y se incentive la contratación de población con discapacidad. Esto pensaba que ya no existen los incentivos tributarios, que anteriormente era un detonante importante para dicha contratación. No, los incentivos tributarios existen. No se han acabado, ¿sí? Pero más allá, David, de que sea que me van a disminuir en mi impuesto de renta, tiene que haber es una transformación interna en las organizaciones. Yo no lo hago porque me vayan a bajar los impuestos, yo lo hago porque es una labor que está enmarcada en las organizaciones en torno a la responsabilidad social. Entonces hay que interiorizarlo y como lo hablábamos, esto tiene que ver con un cambio en la cultura organizacional, ¿sí? Que va más allá de simplemente hacerlo porque me van a descontar. Entonces siempre tengo que tener una compensación para poder yo actuar como organización. Y hay que llegar es al estadio de que no debe haber compensación económica para yo poder y entender que la inclusión en entornos laborales me favorece a mí como organización en términos de productividad,
en términos de generación de mayor confianza, de pertenencia hacia la empresa. Entonces, hay otros aspectos fundamentales, pero el tema tributario todavía continúa. Y a eso le añadiría, mi Pau, que las organizaciones, los empresarios, los presidentes de las grandes corporaciones hoy por hoy están hablando de generar valor, crear valor, agregar valor, ser sostenibles. Y cuando estamos hablando en ese discurso, estamos hablando de inclusión, estamos hablando de diversidad. Entonces, podría ser amarrarnos de ese discurso estratégico, y una forma práctica es descargar el informe de Deloitte que les compartí hace unos minutos, en donde está cuantificado el ROI, el retorno sobre la inversión, de tener entornos laborales inclusivos, que pues claramente es una visión económica que a esta población le interesa conversar. Total. Bueno, aquí Sari nos pregunta, Liliana no pudo abrir el micrófono, que aquí, ¿no? Ok. Bueno, perfectos. A veces se pone en riesgo la salud emocional de ellos. ¿Conocen algunas organizaciones que Del chico trabajen con con el Asperger. tema de Asperger? Liliana, ¿no puedes abrir? Creo que es un poco la... Qué pena, acabo de habilitar el micrófono. ¿Listo? Por favor, Paula, Es que desmuteate. estaba, el host lo tenía bloqueado. No, miren, pues no, muchas gracias por este espacio. Primero quiero como felicitarlos. Pues fuera de que tengo un hijo con condición pues de Asperger o mal llamado Asperger, ya ni sé si es el diagnóstico o no, ya no sabemos ni cómo se llama, pero más allá de eso, y trabajo también y hago parte del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de la compañía con el capítulo de discapacidad. Entonces, pero aunque es muy nuevo, creo que muchas cosas que compartieron allí están, pero obviamente mi interés es tratar de que muchas personas y muchas mamás e incluso muchas compañías puedan llegar a tener la posibilidad de ese tema de que los jóvenes sean realmente incluidos, porque creo que todas las mamás que tenemos hijos con alguna discapacidad y sobre todo estas como invisibles que yo las llamo, porque no tienen unos rasgos físicos, no tiene otras cosas, puedan tener la posibilidad de llegar. Entonces mi pregunta ahora era muy a conocer, yo he entrado, he visto ADECO, España trabaja mucho también este tema, he tratado de indagar mucho, pero sigue existiendo, no es que la institución, no es que ICESI, no es que Javeriana, no es que las diferentes universidades no tengan un programa de inclusión, el tema es que la inclusión puede ser de la institución, pero no de los otros alumnos. Entonces, hasta ahí llega el proceso de inclusión, porque finalmente el joven no se adapta y el trabajo, y uno en una universidad pues no va a hacer un trabajo con jóvenes, eso tiene que venir de la casa o del proceso de escolar. Y mi pregunta iba mucho a eso porque en mi compañía hay muy pocas personas de inclusión de discapacidad y también iba a que con relación a mi hijo es que eh, él ha podido hacer muchos cursos de su preferencia, de los temas que a él realmente le gusta, pero ustedes saben que son monotemáticos, pero siempre hay una sensación de preocupación en el momento en que presenta unas pruebas psicotécnicas. Entonces yo me siento como en la posición de que yo no sé si decirle al que le hace las pruebas, mira, adáptalas, porque entonces siento que también le pongo como un bloqueo a lo que él puede llegar a dar. O también está en la posición de llamar el día de mañana, él quiere ser, en este momento está haciendo un curso de rescate aéreo y quiere ser auxiliar de vuelo. Y perdón que me extienda, pero pienso que es un poco compartir lo que las empresas también tienen que ver, porque a veces las empresas ni siquiera se dan cuenta si estas personas son así. Entonces una prueba psicotécnica no la pasó y ya, pero es que tú no sabes que él es un experto en aviones y puede saber más que cualquier otra persona. Entonces, a lo que yo iba es entender que, o sea, en qué momento uno pudiera como decir, o sea, si es bueno decir que tiene esta condición antes de que presente unas pruebas psicotécnicas para que hagan una adaptación de esa entrevista y esas pruebas, como tú lo decías ahora, Sarit, o si definitivamente uno como mamá tiene el temor de decir, no, yo no digo, porque entonces de pronto bloqueo de una vez y no le dejo hacer un proceso normal en donde él sí pasa perfecto y si no, pues seguimos buscando otras opciones. Entonces Entiendo yo, perfecto.
Entonces era un poco lo que yo como que quería compartir, porque sé que hay muchas personas de empresas y a veces las entrevistas, lo que tú decías, Ari, son como unificadas para todo el mundo. Y no, o sea, Correcto. ni siquiera para los que no tenemos discapacidades. Porque yo puedo ser emocional y no tengo una discapacidad, pero mis intereses son más emocionales que los de otros. Entonces, siento que hay mucho por recorrer ahí. Estoy en ese comité por eso, porque quiero crear un camino dentro de mi compañía, la cual quiero muchísimo y quiero que realmente empecemos por eliminar esas barreras que tú decías. Tenemos muchas barreras, nos da hasta pena hablarle. Si tengo una compañera que es lesbiana, entonces no sé ni cómo hablarle. O sea, como que todas esas diversidades tenemos que eliminar, yo pienso que primero tenemos que eliminar muchas barreras, pero les agradezco muchísimo por el espacio, yo sigo en mi búsqueda y pues estoy viendo si puedo entrar al tema de la maestría, si realmente puedo aplicar. Claro, Liliana. Yo ahí le quería decir que sí existen espacios y desde la participación, que yo creo que es crucial, participar y hacer parte de gobernanzas, está el comité de apoyo a la inclusión laboral del Distrito de Cali, en el cual la Universidad ICESI es secretaría técnica. Entonces, cualquier persona con interés en aportar desde la experiencia, desde ese valor de lo que te toca, hay que aportar en la construcción. Allá hay varios actores que tienen interés en inclusión laboral para personas con discapacidad. Y es un espacio que refuerza también con la alcaldía del distrito del Cali para que se puedan dar pautas de mejoramiento en términos de incidencia de la misma alcaldía y de entidades públicas hacia la inclusión laboral con recomendaciones que provengan del comité. Así que Liliana, me puedes escribir y si estás interesada, pues Sí. hacer parte del comité, cualquier persona de la sociedad civil, es un comité de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, que cualquier persona de la sociedad civil puede ser parte. Listo. Yo Te ahí, escribo entonces, tú sí, pusiste tu ahí correo, ¿no Sari, es no cierto? sé. Aquí. Sí, Sí, yo lo le dejé allí en el pusimos. chat. No sé Ok, si Sari dale. desearía como complementar. Bueno, algo también que dijo ahí Liliana, que es importante, por supuesto. Por eso es que hablamos en temas de entornos laborales inclusivos, de entornos educativos inclusivos. Y Yo porque creo. esto conlleva tener ecosistemas. Entonces, cuando yo solamente miro desde la política, desde el jefe inmediato lo capacito para que pueda relacionarse con un trabajador con discapacidad, pues ¿qué pasa con el relacionamiento de sus compañeros de trabajo? Si yo solamente tengo una unidad específica en la universidad de inclusión y es la que se pasa con el estudiante y de aquí para allá, pero ¿qué pasa entonces con esa sensibilización que debe existir hacia sus pares, es decir, hacia sus otros compañeros? Entonces, nada hacemos si la persona con discapacidad estudiante sale a la cafetería y en la cafetería no puede interactuar con nadie, ¿sí? Porque nadie se le arrima, porque tiene ciertos imaginarios frente a las personas con discapacidad. Entonces, por eso hay que construir entornos. Cuando hablamos de entorno, es que todos estos actores tengan un rol y jueguen un rol principal en el marco de posibilitar la verdadera inclusión, que no hayan, digamos, estos vacíos, estas brechas en términos de actores. Y en últimas, Liliana, con relación a tu temor, yo sí recomiendo que podamos decir expresamente que se haga el ajuste en el proceso de atracción y selección, no solamente por ingresar a la compañía, sino porque si no se hace el ajuste, justo lo que estás diciendo ahora con las clases, cuando esté dentro de la compañía viviendo el día a día y la cultura, como no hay ajustes, pues claramente eso va a ser una fuerza centrífuga que saca al chico de la organización. Entonces, es mejor anunciarlo y que llegue a una organización que decididamente trabaje en una cultura de inclusión para favorecer no solamente su entrada, sino su sostenimiento, su crecimiento y su desarrollo profesional. Total, Muchas total. gracias, muchas Es gracias. que, es que algo que hay que apostarle es que la discapacidad no tiene que ser un tabú. En uno de los videos lo vimos, Total. ¿sí? Lo que Se pasa es que me han normaliza, pasado tantas cosas sí, es que no es normal porque fácil, uno mismo va viviendo ese proceso exactamente. y crecí con muchos tabú y pues obviamente eso es un aprendizaje para uno como mamá y como hijo. O Total. sea, es Y bastante eso es lo que, importante.
tenemos que lograr hacer, que se normalice lo entre comillas anormal, ¿no? Y era un video muy interesante, daba esa enseñanza en torno a que, bueno, no, normal, es decir, aquí no hay algo que dejemos de hacer como algo de trámites especiales o políticas especiales para inclusión, ¿no? Es que es la política general que tiene que tener estos enfoques, ¿ven? Entonces, todo esto, la idea es irlo abordando. Hay una apuesta muy interesante por parte de la Universidad ICESI que quiere promover este tipo de espacios desde dos facultades, la Facultad de Ciencias Humanas, en la que hace parte Sari, la que hago parte yo, y la Facultad de Salud, que hace parte la profesora Diana Ortiz, que entre estas dos facultades hemos creado esta maestría que tiene igual de lo que es la diversidad, es una maestría diversa en contenidos y que tiene una metodología desde la pedagogía direccionada a todas las disciplinas, para que puedan de alguna manera no centrarse en que solamente esto es para médicos, solamente esto es para abogados, solamente esto es para psicólogos. No, la maestría ha sido construida con una mirada multidimensional, multidisciplinaria en términos del abordaje hacia la discapacidad. Así que, bueno, agradeciéndoles el espacio. A cada uno, incluso es dar herramientas necesarias a personas con discapacidad, lo que sea más independiente posible tanto en la educación como en la laboral. Así es, Mauricio. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu asistencia. Mauricio es una persona con discapacidad, líder en todas estas esferas y pues bienvenido a este espacio, Mauricio. Bueno, de esta manera cerramos nuestro espacio agradeciéndote, profesora Sarit, como siempre, estar aquí trabajando y Con todo gusto. apostándole a la inclusión. Y bueno, les deseamos un resto de tarde y de noche placentera con sus familias. Un abrazo. Les informamos que vamos a tener en 15 días otro conversatorio donde vamos a abordar un tema muy interesante que es sobre muerte digna. Así que estarán todos bienvenidos, bienvenidas mediante la información que pudiésemos plasmar. Si quieren, ustedes pueden comunicarse con Alexandra, que está aquí conectada, que es nuestra profesional en comunicaciones y mercadeo, para que puedan seguirles enviando información de estos espacios que tenemos desde la Universidad de ICESI. Muchísimas gracias y feliz noche. Chau. Gracias. Chao.